Mi nombre es Abdiel Cruz Laborde. Buenas tardes, te doy la bienvenida a esta tarde en Ministerio La Puerta, donde voy a traer una palabra que el Señor me ha estado ya un tiempo, llevo unos meses que el Señor la llevaba como trayendo, pero no sabía específicamente de qué versículos o cómo, ¿verdad? Cómo traerla, ¿verdad? Y entonces el Señor me llevó y le escribí de título. Tuve un tiempito buscando porque no sabía muy bien cómo, pero el título sería, se trata solo de servir en las mesas. Y lo traigo y mayormente voy a hablar de un pasaje en Hechos que ya para este momento Jesús pues lo habían asesinado, él había resucitado, se había partido, ya el Espíritu Santo había llegado sobre los apóstoles en ese momento. Y ya para este capítulo de Hechos, que sería entonces en Hechos 8, eh, más bien empieza a ocurrir desde un poco antes, cuando empieza entonces a ubicarse en la parte de las mesas, que es en Hechos 6, perdonen. Eh, y voy a leer entonces, voy a estar leyendo eh, varias porciones, no voy a leerlo todo, voy a saltar unas partes, para que entonces después, si quieren leer esas partes entre medio, porque hay unas secciones que son muy largas y no, pues harían demasiado larga la predicación, y lo que quiero es traer para que entiendan una idea. Eh, Voy a empezar leyendo desde Hechos 6, donde dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles debemos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu de sabiduría. A ellos les daremos esta responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. A todos les gustó la idea, eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y le impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y en todos y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Luego de esto, en Hechos 6, 8, empieza a hablar sobre Esteban, que fue uno de esos que llamaron y nombraron para las mesas. Estoy hablando de todo esto y más adelante voy a explicar un poquito sobre lo que quiero traer. Entonces aquí empieza a hablar de Esteban. Dice: Esteban, un hombre lleno de la gracia y poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Entonces, bueno, va a seguir. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados comenzaron a debatir con él. Eran judíos. Entonces ninguno de ellos podría hacerle frente a la sabiduría del espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Y esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Luego, de ahí en adelante comienza a hablar sobre lo que le sucedió a Esteban en el concilio cuando estaba allí. También habla sobre lo que él expuso
y demuestra, y allí se deja ver la sabiduría que Dios había depositado sobre Esteban. Esteban era un hombre que no era parte de no era de los 12 escogidos, no eran los apóstoles, y fue escogido como un hombre para servir a las mesas. Pero él, como habla aquí, dice: Esteban, un hombre lleno de gracia y de poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Por lo cual esto me lleva a la parte, por ejemplo, en Marcos 16, 15, donde Jesús mismo decía: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esto fue el mandato de Jesús. Lo que Jesús le dijo a aquellos, este fue el primer mandato que se nos da una vez comenzamos nuestro servicio, una vez nosotros decidimos, una vez nosotros nos arrepentimos, somos bautizados, llenos con el Espíritu Santo. Aquí hay un mandato. Pero entonces, volviendo a Hechos, Esteban fue arrestado. Esteban fue un hombre llamado para las mesas, pero él siguió haciendo el mandato que Jesús también le dijo. Él servía en las mesas y él también fue reconocido porque, haciendo lo que decía Jesús, sanaba y hacía cosas asombrosas que demostraban que Dios estaba con él, porque él había sido obediente. Él servía en las mesas porque, sobre todo en nuestro corazón, tiene que haber un anhelo de servicio, que es parte. El mismo Jesús le lava los pies a sus discípulos en una ocasión. Y siempre en su ministerio estuvo el servicio como parte integral de eso. Pero el servicio no puede sustituir lo otro, ¿verdad? Esteban estuvo en las mesas, servía a los huérfanos, servía a las viudas, pero también hablaba de la palabra de Dios, imponía las manos sobre los enfermos y milagros ocurrían allí. Porque hay un mandato inicial que él lo tuvo muy claro y nunca dejó de hacer. Entonces, Esteban fue, como habla allí, que hubo personas que oyeron y dijeron mentiras y lo arrestaron. Ese arresto le llevó a que lo mataran, ¿verdad? Auspiciado por Pablo, antes de que Pablo tuviera ese encuentro con Jesús. Pablo fue uno de los que ayudó a que este asesinato ocurriera. A Esteban lo mataron, le tiraron piedra y lo mataron. Y entonces esto causó un gran revuelo. En Hechos 8, por ejemplo, dice, ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles. Todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Esto que le pasó a Esteban causó que lo que estaba ocurriendo en aquel momento allí, de momento como que se detuviera, porque entonces causó que se esparcieran. Y por ejemplo, en Hechos 8:4 nos va a hablar, por ejemplo, de Felipe, que fue uno de los que fue llamado a las mesas. Es distinto del Felipe apóstol. Este fue el Felipe que habla de las mesas, que él fue a Samaria y dice: así que los creyentes se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria
y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos habían sido paralíticos o cojos, que habían sido paralíticos o cojos, fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Y aquí vemos otra vez. Otro que fue seleccionado para las mesas, para servir en las mesas, no solamente se dedicó a servir en las mesas, también siguió el mandato inicial. Hablar la palabra, poner las manos sobre los enfermos, echar fuera demonios. Y esas son las señales que siguen aquellos que decidimos separarnos para Cristo. Y aquí está escrito, y ni Esteban ni Felipe eran los apóstoles iniciales ¿verdad? Que estaban con Jesús. Estos fueron discípulos de los apóstoles. O sea que vemos cómo lo que Dios prometió, lo que Jesús le dijo a sus discípulos, a sus 12, empezaba a demostrarse y empezaba a tener efecto y a verse, no solamente a través de los apóstoles, sino que también aquellos discípulos que comenzaban a creer en Dios, a arrepentirse, a bautizarse, que recibían el Espíritu Santo, se veían las mismas señales que se manifestaban en Jesús y que después se manifestaron en sus apóstoles, y lo vemos aquí. Incluso, bueno, entonces ahora voy a entrar en otra parte, porque tanto como Esteban sirvió en las mesas, y vemos, ¿verdad? Lo vemos allí, Esteban sirvió en las mesas, luego pues hubo como una confusión, un engaño allí, o sea, a él le hicieron una trampa, ¿verdad? Y pues él murió. Bueno, no murió, lo mataron de verdad. Y vemos pues que no eran tiempos fáciles para los que decidían seguir a Cristo en esos momentos. No eran tiempos fáciles. Para Felipe tampoco. Y vamos a ver aquí un ejemplo pues de cosas que pasan cuando decidimos entregarlo todo, cuando decidimos con un corazón de servicio, con un corazón humilde, entregarlo todo y entregarlo todo por las personas. Y a veces ocurren cosas. Aquí vemos a Felipe que estaba en Samaria, y como habla, se manifestaban, los espíritus malignos salían, milagros, personas cojas eran sanadas. Y entonces habla de un hombre llamado Simón, que este Simón no es Simón Pedro ni nada, es un Simón que estaba allí. Y dice, quien por muchos años había sido hechicero allí. Asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Cualquier cosa estoy leyendo en Hechos 8, ahora voy para el 12. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón, el hechicero, el que hacía magia, el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba, y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Seguimos viendo aquí cómo Dios respaldó a Felipe en hacer lo básico, en hacer lo que primeramente Dios nos mandó a hacer. Hablar la palabra de Dios, echar fuera demonios, sanar enfermos y llevar a aquellos a arrepentimiento, bautizando. Él allí bautizó a Simón. Él bautizó a muchos, pero bautizó a Simón, que allí lo habla. Y entonces, cuando los apóstoles de Jerusalén, ahora estoy en Hechos 8:14, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. Cuando ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Y aquí viene algo interesante. Cuando Simón, el ex hechicero, el mago, cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Él dijo, déjenme tener ese poder también, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Y Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado y que el pecado te tiene cautivo. Y entonces Simón dijo, oren al Señor por mí, que no me suceden estas cosas terribles que han dicho. Y aquí vemos, ¿verdad? Felipe fue allí, hubo grandes milagros, ocurrieron grandes cosas a través de las manos de Felipe que Dios hizo allí con él. Pero vemos aquí un hombre que Felipe había bautizado, un hombre que se entiende que había dejado todo, sus antiguas técnicas de brujería, de hechicería, porque quedó asombrado con lo que vio en Felipe. Pero vemos que había dentro de él, había algo que todavía no había soltado de su antigua naturaleza. Aquí vemos que Felipe lo bautiza, pero cuando llegan los apóstoles y ve esto maravilloso de que cuando los apóstoles imponen sus manos recibían el Espíritu Santo, sale ese viejo Simón a la escena y dice, yo quiero esto y lo quiero a mi manera. Y aquí, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Cómo, porque no lo habla. Pero yo entendería que Felipe en ese momento se sintió como que, wow, y este que había estado conmigo, que me había seguido, que estuvo conmigo en tantos momentos que yo estaba llevando la palabra, que yo bauticé. Y ahora sale con esto, ¿verdad? No habla más sobre Simón en el relato. Y Pedro fue claro y le dijo, arrepiéntete de esto. O sea que no sabemos qué pasó con Simón. Yo podría decir que Simón se arrepintió y que luego recibió el Espíritu Santo y siguió hablando de Dios, ¿verdad? Podría decirlo porque no está escrito, pero no lo dice, ¿verdad? Ahora tampoco dice, por ejemplo, como le pasó a Ananías y Zafira en Hechos 5, que Ananías y Zafira llevaban tiempo engañando a Pedro, y Pedro da una palabra y aquellos caen muertos los dos. O sea, esto no pasó aquí. Vemos que ese episodio de Simón quedó ahí como hasta ahí quedó escrito. Y, y pues tenemos que entender yo veía todo esto, veía a Felipe y veía a Felipe y veía a Esteban y veía, ¿verdad? Las vidas de aquellos que decidimos seguir a Cristo con todo nuestro corazón, que entregamos cosas, que dejamos cosas, que dejamos que el Señor trabaje con nosotros, que nos rompa por dentro y queremos ser mejores personas. Y quiero traer un pequeño un punto sobre, en base a estas historias para poderlas, como traer libertad, ¿verdad? Hay veces que, como pasó allí,
estos hombres fueron llamados a servir en las mesas, a atender a las viudas, a los desamparados. Pero no por servir en las mesas, dejaron de hacer lo que primeramente Jesús les había dicho que hicieran. Porque vemos que luego de que los llaman a servir en las mesas, allí lo habla muy rápido, ¿verdad? Dice, se escogieron, servir en las mesas, y después habla de Esteban. Allí pudo haber pasado meses que ellos estuvieron sirviendo en las mesas, porque habla de que entonces Felipe era un hombre Esteban, era un hombre que se veía manifiesta la presencia de Dios, que grandes milagros y prodigios ocurrían. O sea que habían transcurrido varios días, tal vez más tiempo. Y vemos que ellos no se encajonaron en solamente servir en las mesas porque era lo que los apóstoles le habían dado. O sea, los apóstoles le habían puesto ese encargo a ellos y ellos lo hicieron, ellos lo hacían, pero no dejaron de hacer lo otro. Y esto a veces me recuerda, y hasta en un principio a mí, a nosotros nos pasó, cuando viene en el principio nosotros queremos servir a Dios y nos vamos con todo nuestro anhelo a servirlo. Hay veces que nos dicen, no, tu llamado es por decir algo que es lo más que he escuchado, como lo más trillado así. Tu llamado es con la adoración. Y entonces, hasta cierto punto, es muy parecido a esto que pasa con las mesas. Pero hoy día lo que hemos visto es que muchas veces se enfocan más en en el servicio de servir a los pobres, de servir la comida, de llevar la adoración en la iglesia, de recibir a las personas en la puerta, de ayudar en el estacionamiento, de predicar. Pero entonces lo dejan ahí. Y entonces no trabajan con su vida, no miran lo que inicialmente Jesús envió, lo que Jesús nos mandó a hacer primero, que fue vayan por el mundo, prediquen la buena palabra, echen fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, hay unos mandatos básicos, sencillos, que son parte de la base, de la base de la casa, que sobre eso se tiene que construir, pero no se puede reemplazar eso por el llamado. O sea, en tantas ocasiones hemos escuchado que de momento tal vez pastores, tal vez ministros de adoración, que las vidas no van acorde con lo que ellos hacen en la iglesia o con lo que hacen en el servicio hacia Dios. Y muchas veces esto tiene que ver porque se ha dejado el fundamento, se ha dejado ese fundamento de predicar la palabra, de poner las manos sobre los enfermos, de echar fuera demonios, de bautizar, de hablar de arrepentimiento a otros, de recibir y anhelar el Espíritu Santo. Estas cosas no pueden ir por encima de lo que estamos haciendo en servicio a Dios. No puede ir por encima de mi llamado a la adoración, no pueden ir por encima de mi llamado a tal vez y digo llamado coloquialmente como se ha dicho, pero es estas cosas que nosotros siendo parte de un cuerpo tal vez nos toca hacer, se nos hace fácil hacer y lo hacemos en automático porque se nos hace fácil. Pero el abandonar ese fundamento básico, el abandonar eso de predicar la palabra, de echar fuera demonios, de imponer las manos sobre los enfermos, de bautizar, de llevar a otros en arrepentimiento. Cuando eso se empieza a perder,
nuestra vida interior comienza a degradarse. Porque muchas veces comenzamos a refugiarnos en ese servicio como si fuera como si fuera aquello que nos va a llevar, que nos va a garantizar que no vamos a fallar, como ese sentimiento de que tal vez hago unas cosas, tal vez hago tantas cosas cotidianas, pero por lo menos estoy adorando, pero por lo menos estoy haciendo esto, por lo menos estoy sirviendo a los pobres, por lo menos estoy dándole comida. Y no estoy diciendo que nada, que algo de esto sea malo. Lo que pasa es que nuestra vida va a empezar a reflejar eh, algo, algo erróneo, va a empezar a reflejar algo contradictorio cuando solamente nos enfocamos en eso. Porque lo que a nosotros nos da vida, lo que nos llena realmente, es poder hablarle a otros de Cristo, es poder llevar la palabra, es poder hacer ese fundamento. Cuando nosotros no sustituimos ese fundamento por lo que estamos haciendo en servicio, si ponemos el servicio de fundamento, luego tal vez, por ejemplo, ahora mismo como está ocurriendo, tantas personas que hacían tantas labores en la iglesia sí, más bien en la iglesia, porque es lo más que... Y que tan pronto vino esto del COVID, de momento ahora quedaron que, que ahora pues no pueden ir a las iglesias a orar, no pueden ir a las iglesias a recibir a las personas en la puerta, no pueden ir a la iglesia a limpiarla, no pueden ir a la iglesia eh, a hacer tantas cosas que se hacían en la iglesia que no estaban mal. Pero ¿qué pasa ahora cuando ya nada de eso se puede hacer? Si no estaba fortalecido ese fundamento, si ese fundamento no era lo que nos empujaba a seguir sirviendo a Cristo, pues ha pasado lo que muchos que habrán empezado los problemas en las casas, han empezado las depresiones, han empezado tantas cosas, las confusiones, porque muchos dependían de eso, dependían de ir a la iglesia, dependían de adorar a Dios allí, dependían de ver a las personas como, como cuando ellos adoraban, dependían ver a las personas y entonces empieza toda esta confusión, ¿verdad? Dentro de ellos mismos, de que eh, nada de lo que hacemos nada de estas otras cosas que hacemos para servir son esenciales. Son lo que, esenciales a nivel de que sea la base, de que sea ese piso fuerte que es donde nosotros podemos construir. La base, como dije anteriormente, es lo que Cristo dijo. Hablar de la palabra, hablar de arrepentimiento, bautizar, echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos. Eso es algo que nos toca a todos. Luego, si estando en esa base, de momento empezamos a construir columnas, porque como pasó allí en Hechos, como vemos, eh, estaban los apóstoles, estaban todos hablando de la palabra, pero entonces se empezaron a dar cuenta que en la comunidad pues había unas necesidades. Ah, pues mira, vamos a identificar unas personas que nos ayuden con esto, personas llenas del Espíritu Santo, personas de testimonio y personas que tenían su fundamento, su base estaba clara, estaba fuerte. Pues pues mira, estas personas vamos a colocarlas para que ayuden aquí, que es lo mismo que ocurre hoy día. Hoy día en una iglesia, de momento empiezan a surgir necesidades. Mira, hace falta una persona que trabaje en estacionamiento. Mira, hace falta una persona que nos ayude a las personas que llegan nuevas, ¿verdad? Que nos diga quiénes son. Hace falta una persona que... Tantas cosas que hay en la iglesia. Pero esto no puede sustituir. Porque ahora mismo, si esto del COVID, de momento, o por ejemplo, lo que pasó allí,
Esteban fue asesinado. Se dispersó, dice que los discípulos fueron dispersados, excepto los apóstoles. Los discípulos fueron dispersados. Y Felipe llega a Samaria. Samaria, la misma Samaria donde Jesús había hablado con la samaritana hace un tiempo atrás. O sea que ya Samaria había sido impactado con la palabra de Jesús a través de Jesús y de la samaritana y de tantas cosas que pasaron allí. O sea que ya había algo allí sembrado. Después llega Felipe allí, sigue sembrando sobre ese fundamento. Más personas llegan a Cristo, pero con persecución, ¿verdad? Porque Felipe se encuentra con este Simón pues que no había sido sincero del todo. Pero él siguió, porque luego de que ocurre eso, más adelante, si después pueden seguir leyendo, vemos que entonces Felipe llega a donde un eunuco, de Etiopía, había un eunuco que había ido a visitar a Jerusalén y se estaba yendo y estaba leyendo unos manuscritos de Isaías. Y entonces allí se encuentra con Felipe. Y allí Felipe va y lo bautiza, porque Felipe le explica la palabra de Dios, le explica y le habla sobre Jesucristo. Y el mismo etíope dice, pero ¿y quién impide que yo sea bautizado? Mira, aquí hay agua y se bautiza. O sea que Felipe sufrió persecución porque cuando él se fue de Jerusalén, cuando fue esparcido a Samaria, fue porque por lo que ocurrió con Esteban, o sea que los están persiguiendo, él huye, pero huye y llega allá y sigue sembrando. De momento pasa lo que pasa acá con Simón y con las personas que ven allí, y pues tal vez el Felipe, quién sabe, tal vez se sintió como que, bueno, pues tendré que explicarle más, no sé, tendré que estar más pendiente de las personas que para hablarle mejor de la palabra de Dios, para hablarle mejor de las ataduras que traían, ¿verdad? De su antigua vida, para que puedan de verdad vencer, porque en momentos de dificultad, cuando de momentos ocurrió aquello, él rápido quiso ofrecer dinero, o sea que su antigua persona siguió saliendo. Pero Felipe no se quedó ahí, siguió. Y, y no se rindió, no quiso, pues como quien dice, como dicen coloquialmente, de enganchar los guantes allí, no voy a hablar más de... No, porque él tenía su fundamento firme. Él estuvo sirviendo en las mesas. Tan pronto eso de las mesas se acabó, pues siguió haciendo con lo que sabía hacer, que era la base. ¿Qué es lo que debería pasar en estos tiempos? Todos aquellos ministros de adoración, ministros que servían fielmente en cualquier lugar. Cuando vino todo esto, lo que hay que hacer es volver a la base, lo que ya saben, lo que se supone que sepan. Porque hemos visto algo más bien en Estados Unidos y en sociedades más como acá, que muchas veces cuando hubo una entrada como forzosa al reino, como con premisas equivocadas, y entramos al reino pensando que pues que entramos porque Jesús nos va a solucionar nuestros problemas y nos va a dar dinero y tenemos este sitio donde los domingos vamos y nos sentimos bien y tenemos algo que hacer porque pues tal vez nosotros somos músicos con nuestra vida normal, pues trabajo de músico de lunes a viernes y los domingos soy músico en la iglesia, ya cumplí. Pero realmente nunca hubo ese discernimiento, donde realmente nunca hubo ese arrepentimiento y entender que aquí venimos a servir y venimos a hacer lo básico primero. Tenemos que primero tener esa base fuerte. Cuando esa base está fuerte, las demás cosas que se hacen empiezan a fluir en base a eso. Porque es muy posible que aquello que hacíamos con nuestra vida de lunes a viernes,
Cuando empezamos a profundizar en la base, empezamos en arrepentimiento en nuestra vida, que nos bautizamos, que dejamos que el Espíritu Santo empiece a trabajar con nuestra vida, muchas veces hay cosas que hay que abandonar. Muchas veces hay estilos de vida que hay que abandonar, hay que, como hizo Simón el mago, o sea, él hubo unas cosas que dejó, pero hubo otras que todavía no había dejado. Y así pasa con muchas personas. Entramos a la vida de iglesia, pero nuestro corazón no pertenece a Cristo. Entramos al servicio de la iglesia, pero nuestro corazón todavía no sirve a Cristo realmente. Y con estos dos ejemplos, lo que quería como traer de ejemplo, ¿verdad? Es que estos fueron hombres que ellos fortalecieron la base. Ellos eh, entregaron su vida. De Felipe no sabemos, pero Esteban pues entregó su vida allí. A él lo mataron. Felipe siguió su rumbo evangelizando, llevando la palabra. Pero todos tuvieron una tarea de servir en las mesas. Entonces, hoy día hay que analizar las cosas que hacemos, las cosas que decimos que hacemos para Dios, las cosas que decimos que hacemos para la iglesia. Quiero que piensen y que reflexionen en todas estas cosas que hacemos como servicio a Dios, porque queremos servir. Pero mira todo esto y analiza si la base que tú estás haciendo, si hoy día tú dejaras de hacer eso que estás haciendo en la iglesia o en algún lado, en alguna, no sé, tal vez una fundación sin fines de lucro, tal vez, no sé. Si eso hoy se acabara, tú podrías el día de mañana salir a la calle y decir, no, es que mi base está firme. Yo sé llevar a una persona a Cristo. Yo sé hablarle a una persona de Cristo. Yo sé llevarla en arrepentimiento. Yo sé bautizarla. Y yo puedo llevarla a que pida el Espíritu Santo. Si esto lo sabes hacer, pues tu base está firme. Luego podrás ser asignado a servir en otra cosa, porque eres una persona, como habla en la palabra, de testimonio y lleno del Espíritu de Dios. Así que podrás servir en las mesas, podrás cantar, podrás adorar, podrás tocar la batería, la guitarra, podrás hacer lo que sea, porque tu fundamento está firme. Y ese fundamento es el que te va a llevar a cuestionar tus propias motivaciones. Ese fundamento es el que te va a llevar a cuestionar las motivaciones que hasta ese momento tú seguiste. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos realmente dejarlo todo atrás. Y que cuando hagamos como Simón, que llegue el momento que nos presentan algo y sale nuestra antigua naturaleza y dice, yo quiero hacer esto así, esto se va a hacer así, esto es así, que podamos tener la madurez para que cuando otra persona diga, hey, cuidado, eso no está bien. Debes analizar tus intenciones. Pues que en nosotros pueda haber un corazón de arrepentimiento y entender que estamos en ese camino de crecimiento, que estamos en ese camino de que no nos las sabemos todas, que hay cosas que es muy posible que todavía fallemos. Pero si en nosotros hay arrepentimiento real y queremos, y nuestro anhelo es crecer y entregárselo todo a Dios, Él es fiel. Y Él respalda su palabra. Así que si hasta el día de hoy tú habías servido y con todo esto del COVID de momento te has quedado encerrado en tu casa, eh, anhelas hasta
O sea, no puedes esperar hasta que llegue el domingo para escuchar el culto en la televisión, pero durante la semana no haces nada más porque te hace falta escuchar ese culto y hacer eso. Pero durante la semana no hay una profundidad, no le hablas a Dios de tus hijos, no tratas de buscar esas cosas que se han metido como esas pequeñas cosas que han afectado tu casa. Porque es que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él empieza, cuando empiezan a ocurrir las cosas, las situaciones, Él te empieza a dar salida, pero tú tienes que hablar con Él. Tienes que preguntarle, tienes que irte en oración, tienes que ser sincero contigo, tienes que ser sincero de lo que has fallado, ser sincero de las cosas que no has hecho, de lo que no hemos hecho, de lo que hemos dejado allí oculto porque no queremos que pues, nos avergonzamos de eso. Tenemos que exponer todo eso delante de Dios. Porque cuando hacemos eso, Él nos responde. Y es Él el que nos ayuda a sanar esas cosas. Nos ayuda a sanar nuestra familia, nos ayuda a sanar nuestros hijos. Porque por mucho tiempo nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, han estado siendo influenciados por Satanás, por este mundo. Que lo que viene es a traer ideas tergiversadas que lo que vienen son a destruir. Y han estado entrando en las casas por mucho tiempo. Y ya muchos somos como Simón, como ese mago Simón, que hemos dejado que hayan otros dioses en nuestra vida, que hemos dejado que hayan otras cosas a que adorar en nuestra vida. Nosotros adoramos los domingos en la iglesia, pero durante la semana adoramos otra cosa. Y durante la semana lo que sale y lo que las otras personas ven de nosotros no es a Dios, ven nuestras intenciones. Nos vemos como ese Simón que cuando vemos algo que nos sorprende decimos yo lo quiero comprar. Sale nuestra antigua naturaleza, sale nuestro antiguo yo. Y dice, no, es que eso no se va a hacer aquí, aquí se hacen las cosas como yo digo. Pero tú no entiendes que mira esto que está pasando. No, nuestra antigua naturaleza hablando. Porque no queremos racional, no queremos que nos confronten. Analiza, ve delante de Dios y lleva todas estas cosas. Puedes leer la palabra. Yo leí hoy Hechos desde Hechos 6 hasta Hechos 8, donde están estas historias, donde están estas vivencias, ¿verdad? Porque esto ocurrió. Y allí hay testimonio de que, mira, no somos perfectos. Algo que me sorprende y que me fascina de los libros de la Biblia es que están escritos como pasó. Ellos no tratan de adornar las cosas, no tratan de verse como los superhombres. Ellos ponen allí sus frustraciones, ellos escriben allí sus dudas, ellos escriben cómo Dios los ayudó, ellos escriben cómo Dios los salvó, ellos escriben dónde cayeron. Pero siempre hay lugar para perdón, para aquellos que necesariamente, aquellos que se arrepienten y aquellos que anhelan más con Dios. Si hoy tú eres como Esteban o Felipe, que sirvieron en las mesas y tenían su base firme, te continúo a que salgas a las calles. Te insto a que vayas y a aquellos que te encuentres, háblale de ese fundamento. Tal vez ya no estás sirviendo en las mesas, tal vez ya no estás en la iglesia o en aquellos lugares sirviendo de la forma en que hacías antes. Pero cuando salgas, cuando te encuentres con alguien, háblale de esa base que ya tú tienes firme. Si eres como hoy día muchos que solamente sirven en las mesas, solamente hacían una labor en un sitio, pero no conocen esa base, te insto a que busques esa base. Ve a la palabra, ve a la Biblia. Y ve, por ejemplo, como yo leí allí en Mateo 16, en Mateo 16, 15 al 18, qué es lo que Jesús mismo nos envió a hacer. Y cuáles son esas cosas que
que deben manifestarse, que deben ocurrir aquellos que dicen realmente arrepentirse, realmente seguir a Dios. Hay cosas que van a ocurrir. Y eso es para ti. Es para ti que has decidido seguir a Cristo, que has decidido abandonar tu vieja criatura y seguir a Cristo. Y si tal vez hasta ahora habías sido engañado por esta sociedad de materialismo, sociedades donde, no sé, hay tantas religiones, hay tanta confusión a veces, deja todo eso a un lado y busca aquel que es la base. Busca a Jesucristo. Métete en tu cuarto, a sola. Él es fiel. Cuando tú le escribes, cuando tú le preguntes, cuando tú le hables, Él te va a responder. Y Él te va a llevar a que realmente puedas ser un fiel siervo de Dios. Que entonces vas a poder hacer lo que estabas haciendo, pero esa base la vas a tener tan fuerte que ya nada te va a mover. Y no solamente tú vas a estar sirviendo, sino que entonces en tu casa van a estar sirviendo, porque va a ser algo que va a ir acompañado. Si eres como Simón, que tal vez viniste al Evangelio por las razones equivocadas, tal vez viniste a la iglesia o a Jesús pensando que ibas a obtener algo, pensando que era para que otros te buscaran, que era para que resolvieran tu vida, que era porque Jesús, a veces han vendido este Jesús como que este Jesús que, como si Él no hubiese hecho algo a nosotros y nosotros tuviéramos que ir donde Él para pedirle, ¿verdad? Como esta persona vagabunda, como esta persona que hay que tenerle pena. Jesucristo murió por nosotros. Y Él ahora mismo está sentado a la derecha del Padre y está vivo. Y Él lo que anhela, o sea, él ya hizo eso. Nosotros hemos decidido no mirarlo, nosotros hemos decidido no seguirlo. A veces hemos venido por las razones equivocadas. Hemos venido para que arreglen nuestra vida, para que se lleven nuestros problemas, cuando realmente lo que necesitamos es alguien que nos confronte, alguien que diga que tenemos que entregar, alguien que diga que hemos vivido una vida mala y necesitamos entregar esto delante de Él. Así que yo, hasta aquí mi parte. Te insto, si estás escuchando esto por algún otro canal, alguna red social, a que analices todo esto. Y que si estás siguiendo a Cristo, sigue, no te rindas. Y si necesitas buscar más de Dios, Él está ahí para escucharte. Dios te bendiga y gracias por prestarme este tiempo esta tarde.